amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Los cardenales que se encuentran en Roma se reúnen para analizar su decisión en el cónclave que se va a celebrar en 8 días. Les contamos en breve. Además, las lluvias dejan estragos en la provincia de El Oro. El mal temporal nos acompañará durante toda la semana. Aquí empezamos. En la provincia de El Oro, en el cantón Balsas, cerca de 24 viviendas han resultado destruidas y más de 100 personas se han visto afectadas como consecuencia de las intensas lluvias. Hacemos contacto con Ricardo Cruzati para que nos cuente más. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Producto del intenso invierno, el río Balsas alcanzó niveles muy altos, lo que provocó el colapso del puente que ustedes pueden observar de este lado, generando preocupación entre sus moradores. Nosotros les hemos ampliado la información sobre este tema en el siguiente reportaje sobre las afectaciones del invierno que afecta a este cantón. Veamos. El fuerte invierno que afecta al país continúa generando graves consecuencias. Uno de los cantones más golpeados por esta temporada de lluvias es el cantón Balsas, donde varios sectores del casco urbano han sido fuertemente impactados por la creciente del río Balsas. Entre los lugares perjudicados se encuentra la ciudadela Las Brisas, donde el caudal del río aumentó sus niveles en la noche del sábado, provocando daños en un puente y afectando severamente varias viviendas, lo que ha generado gran conmoción entre sus habitantes. Primera vez que pasa esta situación grave. De ahí el resto, todos los inviernos es lo mismo. Toda la gente pensó que el puente se iba, no, se abrió para allá, se abrió. Es terrible, estamos consternados, preocupados, uno trabaja, uno se sacrifica cada día y perderlo así es duro. Asimismo, en la ciudadela La Alborada se han reportado daños estructurales en varias casas. Algunas paredes se han desplomado, mientras que otras muestran grietas o están a punto de caer, lo que representa un riesgo para sus ocupantes. Frente a esta crítica situación, la alcaldesa del cantón nos menciona que se están tomando varias medidas para mitigar los daños. Entre estas acciones se encuentran la remoción de escombros con maquinaria pesada y el restablecimiento del servicio de agua potable, que ha sido interrumpido en varios sectores. Estamos trabajando de domingo a domingo con todo el personal para tratar de rehabilitar el servicio de agua potable, que aún no lo tenemos rehabilitado. Tenemos pocos sectores ya con el servicio habilitado, pero un 70% de la población aún está sin este servicio básico. Esta situación refleja las grandes afectaciones que todavía se siguen generando producto del invierno, donde también el riesgo corresponde al bienestar de sus comunidades. Cabe mencionar, compañeros, que entre otras de las afectaciones que tiene este cantón son en la pérdida de grandes hectáreas de cultivos, lo que provoca también desesperación entre sus comerciantes al no poder generar sus ventas. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Ricardo. Y el INAMI advierte que para este feriado habrá precipitaciones moderadas y fuertes durante las tardes en la sierra y en las noches en la Amazonía y el litoral. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió la siguiente advertencia. Durante estos días, las zonas sombreadas de amarillo tendrán presencia de precipitaciones moderadas y las que están de color naranja tendrán lluvias fuertes. Aún se mantienen lluvias de intensidad moderada a intensidad fuerte. Mantenemos en vigencia estas advertencias. Podría prolongarse también al 2 o al 3 de mayo. Para este feriado, el INAMI pronostica lluvias en horas de la madrugada en Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En la sierra se prevén precipitaciones en estribación de cordillera. Las lluvias, sobre todo en la región interandina, podrían ser en horas de la tarde, tipo chubasco. En la región amazónica, igual pueden ser en horas de la tarde, noche o inclusive en horas del inicio de la mañana. Podrían presentarse lluvias ocasionales con tormentas también. Por su parte, en todas las regiones se espera que las mañanas sean soleadas. Tampoco tendríamos condiciones muy calurosas, pero tampoco extremadamente frías. En horas de la noche y en horas de la madrugada podría haber descensos de temperatura los próximos días. Pese a que la advertencia meteorológica es amarilla y naranja, aún se mantienen las condiciones de una época lluviosa, por lo que es necesario mantener las precauciones pertinentes. Sobre todo a la gente que trabaja cerca de los cuerpos hídricos, de los ríos, sobre todo
mantenerse alerta si hay alguna crecida. La gente también que maneja y conduce vehículos tiene que reducir la velocidad, obviamente, también evitar estar en lugares exteriores o bajo árboles. En cuanto a la radiación, el INAMI pronostica durante estos días rayos ultravioleta altos y muy altos, a excepción de las zonas costaneras. Allí la radiación será extremadamente alta. María Gracia Chacón, Amazonas. Hoy la vida parece retomar su curso con normalidad tras el apagón que paralizó a España y Portugal. España anunció la creación de una comisión para investigar las causas de este incidente. Como si se tratara de un día cualquiera, millones de personas desarrollaron sus días de 4 horas en toda la península ibérica. Se trata de un apagón masivo, sin precedentes, que paralizó ciudades enteras, especialmente en España y Portugal. Fue un caos. Era un caos. Tenía que caminar. No había transporte ni taxis, nada. Simplemente caminé lo más lejos que pude. El corte de electricidad dejó sin suministro a vastas áreas de ambas naciones, afectando las telecomunicaciones e interrumpiendo el transporte. Anoche solo tuve electricidad alrededor de las 9 p.m. Da mucho miedo llegar al punto en el que no puedes hablar con nadie. No hay comunicación y realmente no sabes qué hacer con todo este lío. El restablecimiento del servicio comenzó de manera progresiva y hasta horas de la tarde en Europa, casi el 100% del suministro había sido restaurado. Este martes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de España, Felipe VI, se reunieron con el Consejo de Seguridad para discutir los devastadores cortes de energía. A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades aún no han identificado con certeza el origen del corte. La responsabilidad del gobierno de España es hacer un análisis independiente y una vez examinados esos registros, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis. La red eléctrica de España descartó que se tratará de un ciberataque y aunque la normalidad se ha ido recuperando paulatinamente, los efectos del apagón aún se sienten. Mateo Paredes, Teleamazonas. En el marco de la gira internacional presidencial, Daniel Noboa se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante el encuentro dialogaron sobre el fortalecimiento de lazos entre ambas regiones y el intercambio de experiencias e iniciativas que contribuyan con el desarrollo mutuo. Estaba previsto que el primer mandatario también se reúna este martes con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, este canceló la cita para centrarse en el seguimiento de las consecuencias del apagón que afectó a la península ibérica. El 7 de mayo, a partir de las 16:30, los cardenales se reunirán en la Capilla Sixtina para iniciar el proceso formal del cónclave. Milton Pérez, desde el Vaticano, nos cuenta más. Hola, Milton. Hola Liz, amigos del Ecuador, buenas tardes. Hoy se confirmó la hora de inicio del cónclave el 7 de mayo. Será a las 4:30 de la tarde cuando los cardenales se encierren en la Capilla Sixtina y pierdan contacto con el mundo exterior hasta que resuelvan quién será el nuevo Papa. Cabe destacar que ese día, el 7 de mayo, solo podrá haber una votación. Normalmente se hacen 4 votaciones en el día, 2 en la mañana, 2 en la tarde, pero dado el inicio, la hora que estaba programada, solo podrían hacer una votación el 7 de mayo. Así que si es que hay un acuerdo, en ese momento podríamos tener Papa el 7 de mayo, pero lo más probable es que esto se traslade para el día 8. En otro de los temas destacados del día de hoy es que el cardenal italiano Angelo Becciu, que fue acusado por malversación y que tenía toda la intención de participar en el cónclave,
hoy ha decidido no hacerlo y respetar uno de los pedidos hechos por el Papa Francisco. Veamos una nota de hoy. La Iglesia Católica ultima detalles para escoger a un nuevo papa. El Vaticano reveló que el cónclave comenzará el próximo 7 de mayo a las 16:30 con la entrada de los cardenales en la Capilla Sixtina. Pero eso no es todo. También detallaron sobre cómo se desarrollará esa jornada. El día iniciará a las 10 de la mañana con la misa pro eligendo pontífice. Por la tarde, a las 16:15, los 133 cardenales con derecho a voto, todos menores de 80 años, se reunirán en la Capilla Paolina del Palacio Apostólico para iniciar el proceso formal. A las 16:30, los cardenales saldrán en procesión, vestidos con sus paramentos rojos, cantando las letanías hacia la Capilla Sixtina, donde realizarán el juramento. Posteriormente, el maestro ceremoniero pronunciará la fórmula extra omnes, indicando que todos aquellos que no sean cardenales electores deben abandonar el lugar, marcando el comienzo oficial del cónclave. A partir de ese momento, los cardenales votarán en sesiones de 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde, hasta que se logre una elección. Además, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien enfrentó controversias en el pasado con el Papa Francisco, ha decidido no participar en el cónclave. Becciu aseguró que, aunque permanece convencido de su inocencia, ha decidido obedecer la voluntad de Francisco. Mateo Paredes, Teleamazonas. Bien, hoy se volvieron a reunir los cardenales, fue la 6ª congregación general. Siguen buscando ya el perfil para el nuevo papa y también un poco definir la dirección hacia dónde debería ir la Iglesia Católica. Conversamos temprano con el secretario del Sínodo de Obispos que nos contó qué pasó hoy. Tienen ellos, los cardenales electores, cada día una congregación, un encuentro, desde por la mañana, una por la mañana, y algunos días han tenido otra por la tarde. Participan también no solamente los cardenales electores, sino todos los cardenales pueden participar. Y en estas congregaciones pues se habla sobre la Iglesia, la situación de la Iglesia, el mundo, hay un tiempo de escucha, pues de discernimiento, para ver cuál es el papa que debe ser escogido para esta época. Ayer salió la decisión importante que es la fecha del cónclave. Hoy, ¿qué se decidió? Hoy se sigue trabajando, se sigue trabajando en todos estos temas de escucha, de diálogo. Las intervenciones son sobre todo pues, reflexiones sobre la situación de la Iglesia y para ayudarnos, para que todos los cardenales se puedan ayudar unos a otros en el discernimiento. Se empieza a plantear un poco el perfil de quién podría ser y hacia dónde debería ir. Sobre todo es hacia quién, eso es la idea, sin personalizar, no se habla de personas concretas, sino en nivel general, pues hacia dónde va la Iglesia, hacia dónde va el mundo y de cuál es el Papa que necesitamos para el momento de hoy de la Iglesia y del mundo. Bueno, aquí todo es expectativa, pero nada está claro, se dicen muchas cosas. Solo los cardenales sabrán, los que van a participar y los que van a votar. No hay ni pesos políticos, geográficos, ni de países, ni continentales. Dicen que el que entra papa sale cardenal. Esa es una máxima del catolicismo. Los países están distribuidos de la siguiente manera, son 133 cardenales de 70 países los que participarán en el cónclave. La mayoría los tiene Italia, son 17 cardenales italianos, 10 de Estados Unidos, 7 cardenales de Brasil, 5 de Francia, 4 de España y claro, un cardenal con voto de Ecuador. Así está la distribución, digamos, de los países, de los cardenales que participarán en el cónclave. Ahora, veamos algo. Tuvimos un momento especial con la madre, la religiosa, amiga del Papa Francisco. Esto fue lo que dijo para Ecuador. Signore benedici l'Ecuador perché ami tanta tutti i popoli. Amén. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué esperanza tiene ahora en su corazón? Bien. Que Papa Francisco en paradiso debería subir. El que viene debería ser como unirle. Io preghiamo per quello. Bien,
Y también seguimos analizando con entendidos lo que está pasando y el momento que vive el catolicismo en el Ecuador. Conversamos con uno de los más antiguos corresponsales que cubren el Vaticano. Es un español de la cadena Antena 3, se llama Antonio Pelayo. La Plaza de San Pedro es el epicentro del mundo católico. Ahora el momento es otro. Se despidió a Francisco y se espera a un nuevo sumo pontífice. ¿Quién será? Bueno, hay muchas opciones. Nos encontramos a Antonio Pelayo. Es el corresponsal del canal español Antena 3 para la Santa Sede. 38 años por estas calles. 38 años, 6 papas. Él analiza el futuro de la iglesia tras Francisco. Él cree que hay cosas que no van a cambiar, como la forma de servicio. En otras palabras, la humildad. Que hay cosas que son irreversibles, por ejemplo el estilo de vida de los papas, ¿no? Si el papa ya no volverá a usar el ser un monarca absoluto que se hace poner de rodillas a la gente o que circula en Mercedes último modelo o con mitras llenas de piedras preciosas, será un hombre mucho más sencillo como lo ha sido Francisco, que bueno, pues que estaba cercano a la gente y sobre todo a la gente más humilde. Antonio Pelayo también habla de las posibilidades, que si los cardenales europeos tienen más opciones porque tienen más votos, o los africanos, asiáticos, etc. La geografía no es el factor importante. En este momento no hay ningún cardenal africano que pudiera representar lo que es la Iglesia Universal. Europeos, pues sí, podría haberle, italiano incluido. Yo personalmente abogo por un papa asiático. ¿Por qué? Porque la Iglesia está creciendo mucho en Asia. En los países donde hay más vocaciones en este momento son la India, Vietnam, Camboya, Corea del Sur. Bueno, eso dice que hay iglesias vivas, que ahí hay gente y hay cardenales con gran personalidad. La única realidad es que la realidad empezará a escribirse el 7 de mayo. Todos los cardenales, cum clave, bajo llave, en sus manos está, en sus mentes y en sus corazones. Bueno, así están las cosas acá. Seguiremos además siendo testigos de la gran cantidad de gente que sigue llegando al Vaticano, ya todos a esperar el día del cónclave. De aquí no se van sin saber quién será su papa. Regresamos al Ecuador. Buenas tardes. Buenas tardes, Milton. Estamos de regreso con más. El reclamo de un grupo de ex trabajadores de Sinohydro destapa la preocupante situación de Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país. Los ex trabajadores reclaman por sus utilidades, pero casi 10 años después, la hidroeléctrica tiene una gran lista de arreglos y obras paralizadas pendientes. Es la central hidroeléctrica más grande del país y su capacidad de generación de 1.500 megavatios significó un gran alivio en el reciente estiaje del 2024. En 2016 se realizó la inauguración simbólica de Coca-Cola Sinclair, pues desde entonces, aunque en medio de cuestionamientos, irregularidades y problemas, comenzó a operar aportando hasta con un 30% de electricidad al Sistema Nacional Interconectado. No obstante, está en manos aún de la constructora china Sinohydro y esto supone un problema para ex trabajadores que reclaman sus utilidades. La abogada Eili Cartagena representa a un grupo de ellos. Pues llegamos a tener conocimiento de la falta de la entrega de la obra, la falta de recepción por parte del Estado. Si no se entrega, nunca van a poder cobrar utilidades y todas las autoridades van a decir lo mismo. En diciembre del 2023 escribieron al presidente Noboa y le presentaron el caso que afecta a más de 7,000 ex trabajadores. 8 años en construir la obra, pero llevan más de 7 años, ya casi 8 años y no pueden corregir lo que supuestamente estaba fallando. Sinohydro no paga sus utilidades y les argumenta que hasta la fecha no se ha suscrito el acta de entrega definitiva del proyecto y solo cuando la obra se entregue al Estado podrá determinar el impuesto a la renta e identificarse el 15% de utilidades correspondiente a los trabajadores. Lo curioso es que luego de varios años de construcción y cuando la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair está en plena operación generando electricidad para el país, quienes hicieron posible esta mega obra con sus manos no hayan podido cobrar lo que por ley les corresponde. ¿Y esto por qué? Porque la obra no ha sido
entregada. Jaime Grefa trabajó 3 años para la firma china y no logra explicar cómo es que una obra que está generando electricidad desde el 2016 no ha sido entregada aún. Todos saben que estaba incompleta. Todavía no estaba completa. Sí, o sea... ¿Ustedes sabían eso? Ya sabíamos, sí. Y así a nosotros ya nos despidieron, o sea, diciéndole que ya la obra está terminada completamente. ¿Lo que usted recuerda que faltaba? Faltaba en la casa de máquinas, todavía faltaba. Había, daños dentro de túneles. Con este oficio de SELEC de abril del 2024, la defensa de los ex trabajadores recibió lo que parecía una buena noticia. Una larga lista de defectos y pendientes que tenían fecha para ser resueltos, todos en 2024. Lo insólito es que 8 meses después, en diciembre del 2024, recibieron una respuesta similar. Los mismos defectos y pendientes que debían ser corregidos por Sinohydro tenían nueva fecha de solución, y todos hasta mayo del 2025. Sinohydro se manifiesta en simplemente que ellos esperarán a que el Estado reciba, porque prácticamente ellos ya no tienen nada que ver en eso. Y este 2025, a las puertas del mes de mayo, las cosas siguen igual. La obra no ha sido oficialmente entregada al Estado ecuatoriano, los trabajadores no reciben sus utilidades y, lo que es peor, la erosión regresiva en el río Coca amenaza con paralizar la captación de aguas en Coca-Codo Sinclair. Nelson Chamorro, otro de los ex trabajadores, estuvo 4 años en la obra y conoce de los riesgos. Asumen ellos hasta el día de hoy que supuestamente aún no terminan de hacer, de reconstruir las grietas que tiene la obra. Estamos como quien es a la de Dios, sin saber cuándo mismo es que se nos abren las puertas. Lo cierto es que la millonaria inversión de Ecuador en esta obra inconclusa y bajo riesgo es parte de un arbitraje internacional entre SELEC y Sinohydro, sin resultados aún. Un proyecto que fue presentado en 2016 y solo allí se comenzaron a revelar las fallas, defectos y pendientes. Pendientes en obra y para quienes con su trabajo. Sí, ahí estuve dando mi servicio. La hicieron posible. Fausto Yepes, Teleamazonas. El gobierno explora varias vías para reformar la Constitución de Montecristi. Una asamblea constituyente es solo una de ellas. El ministro de Gobierno adelantó las ideas que se barajan entre las observaciones de los especialistas. José de la Gasca, ministro de Gobierno, a quien el presidente le ha encargado encontrar las vías para reescribir la Constitución, no descarta ninguna alternativa por ahora. Y no vacila en señalar que la Corte Constitucional ha excedido sus facultades al determinar que los integrantes de una eventual asamblea constituyente deban ser elegidos sí o sí en las urnas, pues la Constitución determina que el Ejecutivo debe escribir el estatuto que disponga cómo integrar esa asamblea. No podemos admitir es que se diga que la Constitución no ha dicho que todos tienen que ser de elección popular. Pero no es lo único. A su criterio podría incluso no ser necesario elegir a nadie, sino que cada poder del Estado integre la Asamblea Constituyente. Así lo explicó. Yo pienso que bien estaría legitimado, y ojo con esta palabra, legitimado que sean esos poderes del Estado los que integren por designación los miembros de la Asamblea Constituyente, y que no necesariamente tengamos que ir a un proceso de elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes de manera popular. Con eso, dice de la Gasca, habría solo 2 elecciones, no 3. Una para votar si se quiere una constituyente y otra para aceptar o no el texto final. Sin embargo, el constitucionalista José Chalco dice que aquello no es posible, que aun cuando se propongan delegados de los poderes del Estado, tiene que haber una elección. La Corte Constitucional no entiende en sus dictámenes ninguna forma posible de definir constituyentes a la Asamblea Constituyente sin elección. Vuelvo a decir, aquí lo que sería interesante es la creatividad para hacer una combinación entre elección universal y elección de colegios electorales, que podría ser quizás un camino menos traumático para la estabilidad e institucionalidad del país, y esa es la vía que se ha decidido de una constituyente. Por eso insiste en que el camino es una reforma parcial que debe pasar por la Asamblea y por un referéndum, pues dice que reescribir la Constitución podría tomar cerca de 2 años y el resultado podría quedar a merced del vaivén de la política. El gobierno por lo pronto no se cierra ninguna alternativa. De la Gasca dice que esperarán al 14 de mayo cuando la Asamblea se instale para empezar a ver cómo ahí se van moviendo las fichas. Carlos Acoto, Teleamazonas.
El veto total a la ley para la participación de rentas petroleras que aprobó el legislativo en Esmeraldas frena la intención de que el Estado entregue $1 por cada barril de petróleo industrializado a 3 provincias. Con esta son 17 leyes vetadas en su totalidad por el presidente Noboa. En este año y medio en funciones, la carta del veto total ha sido la herramienta que el presidente Daniel Noboa se ha jugado para frenar el trabajo de la Asamblea. Hasta la fecha ha vetado en su totalidad 17 leyes. La última, la Ley Orgánica de Participación de las Rentas Petroleras, con la que se buscaba que el Estado entregara $1 por cada barril de petróleo a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Este martes el correísmo se pronunció, pues era su iniciativa. Hablan de indignación y rechazo a la decisión del jefe de Estado. Por odio, por avaricia, vetó esta ley. A Sucumbíos, a Santa Elena, a Esmeralda se la respeta. Creímos que habría empatía, mucho más cuando hace 3 días Esmeralda fue sacudida por un terremoto. El argumento del presidente es que entregar esos recursos a las provincias afectaría al presupuesto general del Estado en algo más de $46 millones. En el veto, Noboa hace un llamado de atención a los 106 asambleístas que aprobaron la ley en marzo pasado, entre ellos sus legisladores de ADN. Dice que lo hicieron sin estudios técnicos. Sin embargo, sus asambleístas justifican esta decisión. Escribieron tan mal la ley que no hicieron una diferenciación entre lo que es la industrialización del petróleo y la venta neta del petróleo. Desde ahí ya había una afectación presupuestaria, pero además de ello, por hacer tan al apuro, le dejan fuera a Quinindé, por ejemplo. No pasará pues el oleoducto por Quinindé. ¿Dónde fue pues el derrame? En el resto de bancadas cuestionan el uso del veto total sobre las leyes que la Asamblea aprueba. Cecilia Baltasar de Pachacutic dice que el jefe de Estado ha abusado de su condición de colegislador, pues entre esas 17 leyes vetadas hay temas como la seguridad social, adultos mayores y del servicio militar voluntario. Eso es lo que nosotros siempre reclamamos. Generamos normativa, legislación desde la Asamblea Nacional para poder apuntar al tema de desarrollo económico, proteger y garantizar el tema de la seguridad, la vida, la propiedad privada, pero el Ejecutivo lamentablemente paraliza esos procesos. En este tiempo, Noboa ha vetado también reformas al Código de Ambiente, prevención y defensa contra incendios, trabajo joven y reconocimiento a veteranos de guerra. En 120 días, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios presentará un proyecto de reforma consolidado al artículo 216 del Código de Trabajo respecto a la jubilación patronal. Desde el Ministerio se propone la creación de un fideicomiso con aportes tanto de empleadores como de trabajadores. La entrega de estas carpetas fue el primer paso hacia el debate de la jubilación patronal tal como se conoce actualmente. Durante la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios 2025, este martes se puso sobre la mesa la posibilidad de reformar el artículo 216 del Código de Trabajo, con miras a evitar despidos y hacer que un mayor porcentaje de trabajadores acceda a este derecho. Porque los datos estadísticos determinan menos del 4% en el Ecuador tienen acceso a la jubilación patronal. Y de ese 4%, señora presidenta, el 90% está en el sector público. Es decir, apenas el 10% de trabajadores del sector privado obtiene este beneficio. La propuesta del Ministerio de Trabajo, que se puso en manos de cada integrante del Consejo, plantea constituir un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, y que será compuesto con aportaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores. Los porcentajes, sin embargo, no están definidos. No se puede determinar en este momento por parte de esta propuesta del Ministerio de Trabajo un valor. Lo debe realizar exclusivamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora se plantea un aporte conjunto, entonces ya no es jubilación patronal. La reforma que habíamos planteado es precisamente sí un ahorro de los empresarios que debería estar efectivamente en un fondo. Para llegar a una propuesta consolidada con aportes de ambos sectores, en 30 días se deberá definir a los delegados que llevarán adelante mesas técnicas para la discusión. La agrupación tendrá 90 días para definir el proyecto que será presentado a la Asamblea Nacional. Trabajadores y empleadores a la larga han venido perdiendo
porque un trabajador despedido de 19 años ha perdido prácticamente el 75% de su vida laboral. El empleador también pierde, porque pierde una mano de obra calificada. Aunque la ley reformatoria regiría para nuevas contrataciones, la ministra aclaró que se deberá incluir a las personas que actualmente trabajan con miras a una jubilación patronal. Daniela Valencia, Teleamazonas. El Consejo Nacional Electoral negó la objeción presentada por la Revolución Ciudadana y Renovación Total Reto a los resultados de la segunda vuelta presidencial. La objeción incorpora observaciones de presuntas irregularidades detectadas en el proceso, respaldadas por la entrega física de 1.021 actas. Sin embargo, el Pleno del CNE concluyó que esto no afecta a los resultados finales de los binomios. Además, no se ha comprobado que se configure alguna causal para declarar la nulidad de las votaciones. Estamos de regreso para contarles que continúan las quejas sobre el desabastecimiento de medicamentos en los centros del Ministerio de Salud Pública, pese a que desde esta cartera de Estado se afirma que las casas de salud se encuentran en un 80% abastecidas. Llegar al 80% de abastecimiento de medicamentos, que es el porcentaje mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ha sido una de las metas más difíciles de cumplir a lo largo del tiempo por parte del Ministerio de Salud Pública. No obstante, desde esta cartera de Estado se asegura haberse superado ya este piso. Es una necesidad y estamos trabajando muy duro para lograr incrementar el nivel de abastecimiento. Desde que ingresó a mi gestión ha incrementado sustancialmente a más del 80% desde el 60%. Sin embargo, los pacientes que se encuentran a las afueras de los centros del Ministerio de Salud Pública, como es en el caso de la Abel Gilbert Pontón, con receta en mano, viven y padecen otra realidad. Tengo 2 meses esperando una medicina de mi mamá. Tengo desde el mes de febrero también unas derivaciones. Mi hermana está en UCI, compra exámenes de 40, 50, todos los todo cuesta carísimo. Nomás le llaman a uno al familiar y le dan la receta que uno vaya a buscar. La historia se repite también con Carmen, que hoy tuvo que traer hasta este nosocomio a su menor de edad por un dolor estomacal. Estas son las recetas que me dieron para el niño que le vine a hacer atender hoy día, pero la mayoría tengo que comprarlas afuera. Frente a esto, el ministro de Salud, Edgar Lama, justifica y detalla que la falta de ciertos fármacos al interior de los hospitales públicos no necesariamente significa la ausencia de gestión. ¿Por qué? Porque si es que el abastecimiento se encuentra al 99%, nunca se alcanza al 100%, que baje al 75%, implica que alguien se llevó ese porcentaje. Significa que hubo un 24% de medicación, de insumos, de atenciones que fueron dadas. Nuestro propósito no es mantener un abastecimiento, nuestro propósito es darle atención a la ciudadanía. La misma que hoy mantiene las demandas de siempre, que se cumpla con la entrega de medicamentos, o por lo menos los del cuadro básico. Astrix Ingrid, Teleamazonas. A menos de una semana del inicio de clases en la región Costa Galápagos, son algunas las instituciones educativas que no tienen buenas condiciones en sus instalaciones. Nuestra compañera Erika Vera realizó un recorrido por escuelas de áreas rurales y nos tiene los detalles. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. Realizamos un recorrido por al menos 5 instituciones educativas de los cantones Daule y Nobol para verificar cómo es el estado de aquellas. Entre ellas pudimos observar el desgaste de la pintura, el mobiliario destruido e incluso la antigüedad de varias obras. Para conocer un poco más, veamos el siguiente reportaje. Áreas con maleza, canchas cubiertas de lodo y fango, aulas cerradas y paredes con desgaste de pintura. Es la realidad de la Escuela de Educación Básica José Joaquín de Olmedo en el cantón Daule, recinto Las Maravillas. Aquí, al ingresar, observamos algunas madres de familia que no emitieron comentarios, pero se encontraban realizando la limpieza en uno de los salones de la escuela. A 25 minutos del recinto Las Maravillas encontramos la Escuela de Educación Básica Rosa Erlinda Martillo Magallanes. En este establecimiento la problemática es similar. Áreas con maleza, desgaste de pintura y la infraestructura con evidente daño por su antigüedad. Nos recibió una docente que indicó que al no tener permiso del distrito no podía darle entrevista.
pero comentó que están realizando la limpieza respectiva con los padres de familia. En el recinto Magro del Cantón Daule, la unidad educativa Ismael Pérez Castro se encontraba cerrada, pero su fachada se encontraba remodelada. Mientras en el Cantón Nobol, la Escuela Básica Héroes del Cenepa en su entrada principal tiene un anuncio de minga colectiva, aquella que fue confirmada por los padres de familia. Actualizar datos. No, todavía no, porque hay que hacer minga y todas esas cosas así. Realizar una minga, igual pintar, porque con las lluvias ha quedado un poco destruida, hay que volverla a construir, limpieza porque hay malezas, ya todo eso hay que hacer. En esta unidad educativa aún se continúan realizando la actualización de datos. Así lo indicaban las madres de familia. Recién voy a actualizar datos. ¿Qué le han solicitado? Planilla, boleta de notas y una encuesta de actualización de datos. Mientras en el Centro de Educación Básica Corina Parral de Velasco número 2, por autogestión se realizan las últimas adecuaciones para recibir a los cerca de 300 estudiantes matriculados en el nuevo periodo escolar. Mientras en otras instituciones educativas por gestión de los padres de familias, las instalaciones recibirán el próximo lunes 5 de mayo a los estudiantes en óptimas condiciones. Buenas tardes. Gracias, Erika. Con esta información vamos a ir a una nueva pausa y enseguida regresamos con más.